Soy el doctor Daniel Irusta. Vamos a ver el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y periférico. Acá estamos viendo el sistema nervioso central, que está formado por la médula netoespinal y el encéfalo. O sea, todo lo que queda por arriba de la médula espinal, el bulbo, la protuberancia, pedúnculo, cerebelo, el cerebro, constituyen, ¿no es cierto?, el encéfalo. El sistema nervioso periférico nace del sistema nervioso central y está formado principalmente por los pares craneales y los nervios raquídeos. Todo este sistema nervioso central está formado por neuronas y por un tejido de sostén que se denomina neuroglia. La médula netoespinal es la parte inferior del sistema nervioso central y también la parte inferior o caudal del tubo neural, donde se origina todo el sistema nervioso. Esta médula netoespinal tiene la forma de un cilindro alargado, aplanado de delante hacia atrás, por lo tanto tiene 4 caras, una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. Mide de 42 a 45 centímetros. La columna vertebral dentro de la cual va a estar la médula espinal mide unos 65 a 75 centímetros. Dentro de este conducto vertebral, la médula espinal está rodeada por las 3 meninges, la pía madre, pegada a la médula espinal, la aracnoides y la dura madre. Entre la pía madre y la aracnoides circula el líquido cefaloneto-raquídeo. La médula netoespinal tiene un diámetro antero-posterior, o sea, de delante hacia atrás, de 9 a 10 milímetros y tiene un diámetro transversal, o sea, un ancho de 12 a 13 centímetros y presenta 2 ensanchamientos, un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento llamado lumbar. Estos ensanchamientos cervical y lumbar están dados por un mayor número de neuronas que se encuentran en estos sectores debido al origen aquí de los nervios raquídeos que van a formar el plexo braquial y el plexo lumbar y el plexo sacro, que está destinado a los miembros. Así tenemos el caso de una víbora que al no tener miembros, la columna es totalmente cilíndrica, o sea, y no tiene los ensanchamientos. Hacia arriba, la médula espinal se va a continuar con el bulbo raquídeo. No hay un límite claro que separe a la médula del bulbo raquídeo, entonces se ha tomado como límite el entrecruzamiento de las netopirámides. Aquí vemos a la vía piramidal. Esta vía está formada por axones que nacen del área motora de la corteza cerebral. Estas fibras bajan por el cerebro y al llegar al límite entre médula y bulbo, las fibras se cruzan hacia el lado contrario, de derecha a izquierda, y del lado el otro lado cruzan de izquierda a derecha. Este cruce de las fibras se llama entrecruzamiento de las pirámides o entrecruzamiento motor. Estas fibras, que son numerosas, son miles de fibras, se ven, algunas de estas fibras se ven en la superficie como están cruzando, pero la mayoría de las fibras el entrecruzamiento lo hacen por dentro del sistema nervioso central. Esta vía piramidal viene bien pegada, digamos, a la cara anterior del bulbo, a la cara anterior del límite entre médula y bulbo, viene bien adelante. La mayoría de las fibras entonces se cruzan por dentro del sistema nervioso central, pero algunas fibras se ven en la superficie, entonces eso se toma como límite entre médula y bulbo, que en el esqueleto corresponde al arco anterior del atlas y a la apófisis odontoides del axis. Vemos que estas fibras al cruzarse
van a hacer sinapsis en la médula netoespinal, en el asta neto anterior, donde está la segunda neurona. Y de aquí salen los axones que van a ir por los nervios netorraquídeos para llegar a los músculos que controlamos con la voluntad. Como vemos, esta vía motora, esta vía piramidal, tiene dos neuronas, una en la corteza y otra en el asta anterior de la médula. El cruce se hace en el límite entre médula y bulbo. Otros autores consideran como límite artificial entre médula y bulbo al primer nervio raquídeo, o sea, el primer nervio raquídeo cervical. El límite inferior de la médula espinal es el cono medular. Fíjense que debajo del ensanchamiento lumbar viene una especie de triángulo, este pequeño triangulito, que se llama cono medular. El vértice del cono medular, ahí se considera la parte terminal de la médula espinal, y esto está ubicado a nivel de la parte media del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. A partir de allí, la médula espinal se continúa con el filum terminal. Filum significa hilo, es el hilo terminal, pero ya no hay tejido nervioso, es un tejido conectivo que se extiende neto hasta el coxis y mide de 20 a 22 netos centímetros. Pero la médula termina entonces en el vértice del cono medular, a la altura entonces de la segunda vértebra neto lumbar. Y el límite superior que lo va a separar neto del bulbo, entonces es el entrecruzamiento de las pirámides o el entrecruzamiento de la vía motora, que se denomina vía piramidal. Vista neto por fuera, o sea, lo que es la configuración externa de la médula espinal, vamos a ver que la médula dijimos que tiene la forma de un cilindro aplanado, por lo tanto va a desarrollar una cara anterior, una cara posterior y las caras neto laterales. Como vemos, la sustancia gris tiene forma de H y está rodeada por la sustancia blanca, o sea que por fuera acá las caras que estamos hablando son de sustancia blanca. Acá vemos la cara anterior que tiene un surco en el medio, surco profundo, se llama surco medio anterior, que se introduce en la sustancia blanca y vemos que se dirige hacia adentro, pero no llega a ponerse en contacto con la sustancia gris. Queda un espacio ahí de sustancia blanca que se llama comisura blanca neto anterior. Vemos en la cara posterior un surco, el surco medio neto posterior, que es poco profundo, pero llega hasta la sustancia gris por medio de un tabique llamado tabique medio neto posterior. O sea que acá las dos caras, vamos a decir así, dos caras posteriores, o la cara posterior está dividida en dos partes que no se comunican. En cambio aquí, la cara anterior, vemos que hacia adentro las dos caras, vamos a decir así, que se van a comunicar porque el surco medio no llega a la sustancia gris. A los lados de los surcos medios tenemos los surcos laterales, muchos le llaman anterolateral y anteroposterior, que estos surcos están hechos por las raíces, o sea, por los axones que salen para formar la raíz anterior del nervio raquídeo, y esto por las raíces posteriores. O sea que si nosotros levantamos, sacamos estas raíces, vamos a ver que queda marcado un surco, el surco lateral o anterolateral. Entonces la cara anterior están ubicadas entre el surco medio y el surco lateral. Hay dos caras anteriores. Y aquí hay dos caras posteriores que están entre el surco medio posterior y el surco colateral posterior. Y las caras laterales están entre el surco medio anterior y el surco medio neto posterior. La configuración interna, ahora si hacemos un corte horizontal de la médula espinal a cualquier altura, vamos a ver siempre lo mismo. La sustancia gris que tiene forma neto de H, rodeada por la sustancia blanca. La sustancia neto gris tiene forma de una H. La parte central de la H se llama comisura neto gris. Tiene en su parte central un conducto, que es el conducto del epéndimo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo a lo largo de toda la médula espinal. Y arriba ese conducto a nivel del bulbo se transforma en el cuarto ventrículo, o se llama cuarto ventrículo, es una cavidad más amplia que la forman entre el bulbo y la protuberancia. Aquí por fuera, la médula espinal, ya vimos, va a estar tapizada por las meninges, la pía madre pegada, más afuera la aracnoides y más afuera la dura madre.
Entonces la parte central de la sustancia gris es la comisura gris con el conducto del epéndimo y las ramas verticales de la H se denominan astas. El asta anterior, que es la más grande, y el asta neto posterior. El asta neto anterior, algunos autores consideran que se divide en una parte aquí anterior, que es la cabeza, y una parte posterior, que está cerca de la sustancia gris, que es la base. Y el asta posterior, muchos la dividen también en una cabeza, un cuello y una base. Cabeza y base. Cabeza, cuello y base. La sustancia gris y las bases anterior y posterior son centros vegetativos, o sea, controlan funciones automáticas, están vinculados con el sistema nervioso autónomo vegetativo. El asta anterior, la cabeza del asta anterior, aquí es donde están las neuronas motoras, donde viene a terminar la vía piramidal. De aquí van a salir las raíces anteriores que van a formar el nervio raquídeo, que nos va a permitir hacer movimientos voluntarios. Y el asta posterior, la cabeza, acá viene a terminar toda la información sensitiva que viene por la raíz posterior, trae la información sensitiva. Si viene de la piel, eso se denomina sensibilidad esteroceptiva, viene del exterior, esteroceptiva, viene de la piel, trayendo información sobre tacto, sobre calor, frío y dolor. Termina acá en la cabeza y de aquí la información va a subir por la médula espinal, por el bulbo, por la protuberancia, por el mesencéfalo, recién va a parar en el tálamo óptico, que es un núcleo donde paran todas las vías sensitivas y sensoriales antes de alcanzar la corteza cerebral, el área sensitiva. O sea, si tomamos como ejemplo que tocamos un vaso caliente, nosotros sentimos la sensación de calor cuando llega a la corteza cerebral. La información tiene parada en el ganglio, en este ganglio que tiene la raíz posterior, acá está la primera neurona. O sea que en la cabeza del asta posterior, donde termina la sensibilidad esteronetoceptiva, está la segunda neurona. Y la tercera recién está en el tálamo y la cuarta en la corteza cerebral. Y el cuello del asta neto posterior, acá viene a terminar la sensibilidad propioceptiva. Propio, tiene la P de profundidad, propioceptiva, es la información que viene de huesos, músculos y articulaciones. La primera neurona está a nivel del ganglio y la segunda está en el cuello del asta neto posterior, y de ahí la información va a subir hasta el tálamo, del tálamo va a llegar a la corteza cerebral, y esa información propioceptiva nos permite saber cómo está el cuerpo en el espacio. O sea, si nosotros tenemos los pies bajo de una mesa y no vemos los pies, nosotros podemos saber por esta vía propioceptiva si estamos pisando con toda la planta del pie, con el borde externo, con el talón o con la punta neto del pie.